Ya se está grabando. Buenas noches. Vamos a iniciar la conferencia orientada por la ingeniera Giselle. Buenas noches a todos. El Eh, tema, bueno, ingeniera Giselle, le cedo la palabra. Tranquila. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar de desarrollar un poco el tema de revisiones sistemáticas de literatura. La profesora Mary Janet cordialmente me ha solicitado el favor de participar en este tipo de actividades para los semilleros, dado que en este momento me encuentro desarrollando este tipo de trabajos en el proceso pues de estudio en el doctorado que inicié. Entonces, pues me he unido a la actividad que ella viene desarrollando con sus estudiantes en los semilleros de la universidad. En la universidad, EAFIT, estoy desarrollando ese doctorado a partir de la experiencia del desarrollo de mi trabajo en este momento de revisión sistemática en el proceso de revisión, de justificación, en el trabajo que se va a desarrollar en el doctorado, ha sido la herramienta que nos ha permitido como darle validez a ese trabajo, justificarlo. Entonces, hemos desarrollado una presentación, la cual voy a compartir para, pues, darles a conocer la temática que se quiere presentar. Entonces, voy a compartirles la pantalla. Entonces, la temática a desarrollar va a ser revisiones sistemáticas en investigación. El desarrollo pues, de la charla está basada en estas bases, en estos temas. Vamos a tener una definición de una revisión sistemática o SLR, con sus siglas en inglés, motivación, por qué desarrollamos este tipo de revisión antes de llevar a cabo un proceso de investigación, el protocolo que se desarrolla dentro de la revisión sistemática, las etapas que la conforman, las herramientas que podemos utilizar, dónde publicar después de realizar una revisión sistemática de literatura y unas conclusiones. Va a ser el contenido pues, de la charla. Tenemos que, como definición de Kissman, que una revisión sistemática es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible que sea relevante respecto a una interrogante de investigación particular en un área temática o fenómeno de interés. Y según Finch, es un método sistemático para identificar, evaluar e interpretar el trabajo de investigadores académicos y profesionales en un campo. Al principio del desarrollo pues, de la revisión sistemática de literatura, en el momento que asignaron la tarea de justificar y por qué va a realizar ese trabajo que proponen en su trabajo de propuesta de doctorado, este fue como el primer reto pues, a desarrollar en el estudio que empecé. Entonces, llegar y buscar en la literatura revisiones de sistemáticas de literatura en el pregrado, en la maestría, habíamos tenido un acercamiento a este tipo de investigación. Entonces, fue como una experiencia un poco traumática debido a que no se tenía experiencia en eso, pero desarrollando las fases y el protocolo que se desarrolla dentro de la herramienta, al final es valioso conocer este desarrollo que se lleva a cabo porque nos va a permitir ver más a fondo y conocer y valorar, darle valor a la temática que queremos desarrollar, porque nos va a permitir identificar si realmente el problema que queremos
afrontar a través de nuestra investigación tiene una validez científica, tiene antecedentes que justifiquen y den la posibilidad de que ese trabajo va a tener un valor dentro de la academia y un impacto real, que no se vaya a trabajar sobre algo que ya existe, que ya está hecho, o encontrar, o nos va a permitir también encontrar aquellas falencias que realmente justifican por qué realizar una investigación, por qué desarrollar una investigación. Entonces, este tipo de trabajos es muy importante en aquellos investigadores que empiezan su trabajo de doctorado. En algunos casos, en estudiantes de maestría ya les están exigiendo que antes de proponer un trabajo de investigación se realice una revisión sistemática de literatura. Dentro de la revisión sistemática de literatura tenemos que definir un objetivo central. ¿Por qué vamos a realizar esa revisión sistemática de literatura? A través de ese objetivo justificamos por qué hacemos esa revisión. Tenemos que plantearnos unas preguntas que son las que van a guiar el proceso y el desarrollo de la revisión. Nos van a permitir identificar todo el protocolo que se debe llevar a cabo para desarrollar esa revisión. Después del desarrollo de esas preguntas, se debe analizar aquellos artículos que van a responder a las preguntas que nosotros nos planteamos y finalmente tendremos que generar unas conclusiones que den respuesta a esas preguntas que van a justificar por qué hacemos esa revisión sistemática de literatura. Entonces, tenemos que tener una motivación para llevar a cabo ese trabajo, esa revisión sistemática. Entonces, el primero objetivo como tal es que haya esa necesidad de que se deba realizar esa revisión sistemática de literatura, que al principio de cada investigación es clave llevar a cabo una revisión sistemática de literatura. Como les decía anteriormente, esta revisión nos va a permitir darnos cuenta, antes de abordar un trabajo arduo de investigación en las propuestas de investigación, identificar si vale la pena o no seguir con esa propuesta o no, dado que a través de la revisión sistemática nos vamos a dar cuenta si tal vez el problema que nosotros intentamos abordar ya alguien lo desarrolló, ya alguien trabajó sobre eso. A través del desarrollo de estas revisiones uno encuentra ejemplos y encuentra revisiones sobre el trabajo que se desarrolla, que nos permiten ver cómo la ejecución, que nos permiten ver cómo el avance y el desarrollo de la temática que uno pretende abordar. Entonces nos permite ver si en realidad el problema que nosotros estamos abordando, como lo estamos abordando, debiera solucionarse o nos da otras perspectivas hacia dónde abordarlo. La ejecución de la revisión sistemática de literatura debe ser rigurosa e imparcial para que ésta tenga un valor científico. No es que de acuerdo a los objetivos que uno se plantea en el proyecto de investigación empiece a desvirtuar pues o a tratar de llevar los resultados hacia los objetivos del proyecto. No, a medida que vamos revisando todos los artículos o investigaciones que giran en torno al trabajo, nos va a permitir definir qué es lo que se debe hacer y nos va a dar como ese camino y justificación del trabajo que proponemos. Otra motivación es que a través de la revisión sistemática de literatura vamos a poder identificar todas esas investigaciones relevantes. Vamos a poder interpretar, sintetizar a través de esas investigaciones si realmente vale la pena o no trabajar en ese proyecto o en esa propuesta que se aborda.
A través de la revisión sistemática de literatura también vamos a lograr resumir todas las evidencias, todos los artículos, todas las investigaciones que giran en torno al objetivo pues de la revisión. Y esta nos va a permitir también generar nuevas investigaciones, porque a través de esa revisión nos vamos a dar cuenta en qué están trabajando, qué hace falta por abordar y qué hace falta por solucionar en torno a nuestros problemas. Puede que a través de los mismos artículos que consultemos nos demos cuenta qué falencias adicionales hay, aparte de las que posiblemente yo no había tenido en cuenta. También esta revisión nos va a proveer un marco de trabajo, pues a través de esa revisión vamos a poder revisar todos los antecedentes científicos que hay y giran en torno a nuestro trabajo, y el marco de trabajo que nos provee es porque a través de esta revisión, esta nos va a permitir definir aquellos retos, aquellos objetivos que nos permiten dar solución a las propuestas de investigación. Entonces, una revisión sistemática de literatura se lleva bajo el método original pues de la revisión sistemática, viene del autor Kissman. Entonces tenemos 3 fases. En la etapa 1 tenemos una planificación de la revisión, donde se identifica esa necesidad, se define el protocolo de búsqueda y de revisión de la revisión pues que se quiere hacer. Hay una etapa 2 en la que desarrollamos la revisión. En esa etapa 2 llevamos a cabo todo el desarrollo del protocolo que se propone en la etapa 1. Y en la etapa 3 tenemos una publicación de resultados, que es al final la que nos permite poder visualizar todo aquello que logramos recopilar y condensar a través de gráficos, a través de tablas de resumen, toda la información que logramos investigar a través de todos los artículos científicos, de conferencias, procedimientos que giraron en torno a las búsquedas que hicimos. Vamos a generar tablas, resúmenes, tablas consolidadas de información que nos van a permitir ver qué encontramos en esta revisión sistemática de literatura. Entonces, en la etapa 1 se hablaba de la planificación. Es muy importante identificar qué queremos revisar en torno a la propuesta del proyecto de investigación que se quiere hacer. Entonces debe existir una necesidad de revisión. Entonces, normalmente para llegar a ese proceso de revisión sistemática de literatura, nosotros tenemos que tener muy claro en la temática abordar. Entonces va a generarse esa necesidad de revisión. Voy a tener que justificar mi trabajo de investigación. Entonces surge esa necesidad de realizar una revisión sistemática de literatura. Especificar el problema de investigación. En esta etapa definimos un problema, podemos utilizar esta herramienta árbol de problemas, donde identificamos causas del problema relevantes, causas inherentes del problema, los efectos del problema, y definir los objetivos de búsqueda de la revisión. Dentro de esta etapa es muy importante definir esa necesidad pues de la revisión. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que queremos revisar y por qué lo queremos revisar y hacia dónde nos va a llevar esa revisión justificando ese trabajo de investigación, va a ser muy difícil comenzar a llevar a cabo esa revisión. Entonces, hay que tener muy claro, bueno, uno desarrolla una propuesta de investigación, pero bajo esa propuesta se genera esa necesidad de revisión. Definimos y tenemos clara esa necesidad de revisión y definimos esos objetivos que vamos a
los objetivos de búsqueda que vamos a definir van a ser enfocados o en torno a esa necesidad de revisión. Entonces, en la etapa 2 del desarrollo del protocolo, tenemos una serie de pasos para llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que especificar las preguntas de búsqueda, definir criterios de inclusión o exclusión, establecer estrategias de búsqueda, definir los términos de búsqueda, establecer las cadenas de búsqueda por preguntas de investigación, especificar las bases de datos científicas, evaluar la calidad de los datos, visualizar los resultados iniciales. En estos pasos se resume el trabajo, pues, de la revisión del desarrollo del protocolo de la revisión sistemática de literatura. Entonces, tenemos como primer paso especificar las preguntas de búsqueda. Nosotros teníamos como primer paso esa definición de esa necesidad que queremos, de la revisión que tenemos que hacer. Tenemos que especificar unas preguntas que van a ser las preguntas de búsqueda, son las que me van a permitir dar respuesta o desarrollar, pues, la temática de esa necesidad que yo quiero abordar en esa revisión. Especificar las preguntas sigue el estándar de PICO. Entonces, ¿a quién, hacia qué población va dirigida? El qué y el cómo, intervención, en comparación con quién voy a comparar mis trabajos, los resultados que se busca mejorar, que se busca conseguir, y el contexto, a qué tipo de organización y bajo qué circunstancias se va a desarrollar esa revisión, o a qué organizaciones va a afectar el desarrollo de esa revisión. Entonces, aquí lo que tenemos es un ejemplo del estándar PICO para el desarrollo de las preguntas. Ahí es más como referencia para que tengan de ejemplo a la hora de formular las preguntas. Especificar las preguntas de búsqueda. Aquí el ejemplo lo he desarrollado con el trabajo que yo venía desarrollando en mi revisión sistemática de literatura. La necesidad principal, pues, de mi revisión es identificar los sistemas inteligentes que permiten mejorar los procesos de innovación en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la temática se centra en ese tema, pues, de investigación. Bajo esa premisa se generan, o bajo esa necesidad de saber qué sistemas o modelos inteligentes se están desarrollando para mejorar las capacidades de innovación, se generan esas preguntas de búsqueda. Entonces, finalmente, trabajé con estas 3 preguntas. ¿Cómo se pueden mejorar los procesos de innovación en las MIPYMES? ¿Qué sistemas, modelos inteligentes se han desarrollado que contribuyan a mejorar las capacidades de innovación de las MIPYMES? ¿Y cómo se ha utilizado la inteligencia artificial en la industria textil? En este caso, la tercera pregunta está enfocada al contexto donde yo voy a aplicar la investigación. Entonces, si yo tomo esas preguntas, van contestando a ese estándar PICO, y esta va a ser la base, pues, del desarrollo del protocolo, porque a partir de las preguntas, entonces yo empiezo a generar las cadenas de búsqueda, empiezo a generar esa estrategia, pues, de búsqueda que necesito. El protocolo también nos dice que deberíamos definir unos criterios de inclusión. Los criterios de inclusión son aquellas características que yo voy a tener en cuenta para seleccionar los artículos de investigación o los trabajos, las conferencias. Entonces, yo debo definir qué parámetros, qué criterios de inclusión voy a tener en cuenta. Entonces, en el desarrollo del trabajo, de la revisión, artículos científicos, se van a tener en cuenta publicaciones en español y en inglés, publicaciones desde el año 2016 en adelante, que quiere decir los últimos 5 años,
en el área de informática. Aquí en la segunda fase es definir criterios de exclusión. Entonces, publicaciones antes de 2016, publicaciones no digitales y publicaciones no disponibles para una revisión completa. Son los criterios de exclusión. Seguimos en la etapa 2, desarrollando el protocolo de revisión. Entonces, se deben establecer las estrategias de búsqueda. Entonces, para ello debemos definir qué bases de datos vamos a utilizar, en cuáles se van a buscar esos artículos, esas investigaciones que van a apoyar o van a ser el soporte científico y académico de mi revisión. Defino, de acuerdo a la temática que se quiera desarrollar, en cuáles bases de datos voy a enfocarme. Hay algunas que permiten acceso completo a los artículos que uno consulta, y otras que tienen restringidos y hay que pagar. En los criterios de inclusión o exclusión hay que definir eso para tener en cuenta si apenas yo veo un artículo que me sirve, pero si debo pagar y dentro de mis criterios de inclusión o de exclusión estaban que aquellos que no estaban disponibles en línea no se deberían tener, yo empiezo a descartar. Definir los términos de búsqueda. Definir los términos de búsqueda es una tarea que se desarrolla después de haber definido esas preguntas de investigación. Entonces, para la pregunta 1, yo generé, generé 3. Modelos inteligentes, sistemas inteligentes, capacidad de innovación. Y para la tercera pregunta, industria textil, inteligencia artificial, análisis de datos. Entonces, definir los términos de búsqueda me van a permitir establecer con cuáles términos voy a empezar a jugar dentro de las búsquedas que yo vaya a hacer en las diferentes bases de datos. Establecer cadenas de búsqueda por pregunta de investigación. Entonces, aquí cuando definí los términos de búsqueda, generé A, B, C, dado que yo tenía 3 preguntas. Entonces, las A están enfocadas a la primera pregunta, las B a la segunda pregunta y las C a las terceras preguntas. Establecer cadenas de búsqueda por pregunta de investigación, tenemos que en el momento de realizar las búsquedas en las bases de datos, nosotros empezamos por pregunta a realizar las búsquedas. Y a medida que vamos haciendo esas búsquedas, nos vamos dando cuenta cómo podemos empezar a combinar esos términos de búsqueda. Entonces, inicialmente, las cadenas de búsqueda se hacen por pregunta, pero en algunos casos, como las 3 preguntas están relacionadas, entonces empiezan a combinarse unos términos de una pregunta entre otros, por la relación que existe. A medida que se desarrolla pues la revisión, uno empieza a darse cuenta qué criterios debe modificar e incluir nuevas cadenas de búsqueda, o a través de esa búsqueda uno se puede dar cuenta pues de términos que tal vez le hicieron falta y que empiezan a aparecer de forma constante, entonces nos llevan a agregar otros términos de búsqueda. Entonces, el trabajo no es lineal, dado que la variante pues de los resultados que nos van a mostrar nos permite en algún momento retroceder e incluir nuevos términos de búsqueda, nuevas cadenas, dado a la singularidad que se dé en los resultados. Aquí tenemos un gráfico donde definí como 6 pasos al desarrollo pues de la búsqueda, al desarrollo pues del protocolo. Entonces, en el paso 1 se tiene una búsqueda sin filtros. En el paso 2 filtré
con los últimos 5 años. En el paso 3, que me tuviera en cuenta solo los artículos científicos. En el paso 4, que me tuviera en cuenta solo que las palabras o términos de esa búsqueda estuvieran dentro del abstract de los artículos y las palabras claves. En el paso 5 filtré o incluí que esas palabras, esos términos de búsqueda estén dentro del título de la búsqueda de los artículos que están apareciendo. Y finalmente el paso 6 me va a decir cuáles artículos seleccioné. Entonces aquí vemos cada uno de los pasos. Entonces inicialmente para cada una de las preguntas, sin filtros, ¿cuántos artículos aparecieron para cada una de las preguntas? ¿Qué pasó cuando en el momento de la búsqueda se filtra que tenga en cuenta artículos solo de los últimos 5 años? Entonces empieza a haber un afinamiento pues de los resultados y se empiezan pues a reducir de acuerdo a esos criterios que se definieron en el paso anterior. Entonces se empiezan a aplicar. Ah, no, a mí solo me interesan los artículos de esa temática o de esa búsqueda que están saliendo. Se aplicó el filtro que las palabras de búsqueda aparezcan en las palabras clave y en el abstract de los artículos el número de artículos reduce aún más. Finalmente el filtro que se tuvo, que se aplicó de último fue que esas palabras de búsqueda aparecieran en los títulos. Después de tener, aplicar esos criterios de inclusión o exclusión, uno empieza a analizar estos artículos, realmente cuáles son los que va a tener en cuenta en esa revisión y los selecciona. Entonces, finalmente, para cada pregunta quedaron, para la primera pregunta 19, para la segunda 16 y para la tercera 10 artículos. Los que yo tuve en cuenta, pues, en este trabajo. De acuerdo a la relevancia o a lo que el artículo empiece a dar respuesta a mis preguntas de búsqueda, selecciona. Entonces, ahí, pues, ya es más tarea del investigador entrar a leer el artículo, sus palabras claves, sus abstracts, el artículo como tal. En algunos uno encuentra que el abstract lo lee y le va a servir, pero pues el desarrollo de la metodología que utilizaron tal vez no aplica para lo que yo quiero resolver. Entonces ya es más del trabajo investigativo como tal, de quien está haciendo la revisión para seleccionar esos artículos. Estos son otros ejemplos de cómo se pueden establecer los resultados de esa revisión. Ejecutan la consulta de las bases de datos, remueven los estudios duplicados, revisan y leen los títulos y los abstracts. Entonces empiezan a definir, pues, a definir esa ruta del desarrollo, pues, de la búsqueda como tal, y seleccionan finalmente los artículos que les interesan. Otra forma de presentar los resultados. Aquí es otro ejemplo que encontré, en donde establecen pues el dominio, definen las bases de datos en las que consultaron, los filtros que empiezan a aplicar teniendo en cuenta esos criterios de investigación, esos criterios de inclusión o de exclusión, y nos vamos dando cuenta cómo van reduciéndose pues la cantidad de artículos a tener en cuenta dentro de la revisión. Después de realizar la revisión, nosotros debemos presentar unos resultados iniciales de qué encontramos en esa revisión. Entonces, vamos a poder visualizar esos resultados. Entonces, nosotros vamos a poner generar gráficas por autores, que encontré cuáles son los países que están más publicando de acuerdo a la temática de investigación, si por diferenciación de artículos, si son journals, si son conferencias, si son procedimientos, si son
Bueno, dependiendo de los artículos que yo haya seleccionado, por años, qué producción científica se da por año, por país. Entonces puede empezar uno a cruzar esas variables y generar un sinfín de gráficos presentando pues esos resultados que nosotros tenemos de la investigación. Aquí son ejemplos de cómo visualizar esos resultados. Aquí me está mostrando por años cuántos artículos se encontraron en Scopus y en la base de datos WOS. También podemos generar tablas resúmenes por autor, cuántos artículos encontré de X autor y hacer unas tablas de resúmenes de publicaciones por autor, visualizar, generar criterios de revisión para cada uno de los artículos que encontré, si cumplen con los criterios. Las herramientas para desarrollar la revisión sistemática de literatura, para gestión de artículos, Zotero o Mendeley, me van a permitir, es un repositorio en el que uno empieza a generar ese banco de artículos que uno va a utilizar y tiene ahí pues su bibliografía. Ellos de Mendeley me genera, Zotero también lo hace, me generan datos de los artículos que uno empieza a estructurar dentro de la herramienta y esos datos los puede exportar a otras herramientas como RStudio a través de la librería Bibliometric. Se mapean todos esos datos que me entrega Mendeley y soy capaz de generar soy capaz de generar todos estos gráficos que les mostraba anteriormente. Entonces, para eso está RStudio con la librería Bibliometrics y Tableau también me permite generar ese tipo de gráficos. ¿Dónde publicar esas revisiones de literatura? En conferencias, revistas, trabajos con memorias de trabajo, un fin de máster o en la tesis doctoral. Para desarrollar el trabajo de investigación es el primer paso para poder la propuesta que uno intenta proponer y justificar y desarrollar. Si la revisión, conclusiones, si la revisión de la literatura es deficiente, en la revisión, en el caso de estudio, nos va a permitir realmente obtener resultados que nos permitan justificar y llevar a cabo y darle la... Los oigo. Muchas gracias, Giselle. Eh, pues es una exposición muy completa de algo a lo que todos nos vamos a enfrentar o nos hemos enfrentado cada vez que vamos a iniciar una investigación, ¿no? Y lo que usted dice es cierto, o sea, es quizá una de las partes más difíciles de hacer. Si alguien tiene una pregunta al respecto, sí, claro, sesión de preguntas, creo que ya podemos empezar la sesión de preguntas, ingeniera Giselle. Sí, sí. Carlos Martínez tiene una pregunta, si no tiene micrófono la puede hacer por el chat, la ingeniera está viendo el chat.
Buenas tardes, profe Mary. Sí, sí tengo audio. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos perfectamente. Ah, ok. Buenas tardes a la profe Mary, a todos los profes y a la ingeniera que nos está dando la charla. Muy chévere, apenas supe la charla me conecté porque es en el semillero Silux estamos realizando una revisión de literatura. Voy a ser muy concreto y al final hago la pregunta. Estamos haciendo la revisión sobre un tema que es tendencia, que todavía se desarrolla en la parte de ciencias de la computación. Se trata de la computación cuántica. Haciendo la revisión nos damos cuenta que como es una tecnología que todavía está en ladrillos, hay muy pocos artículos de revisión sobre los cuales yo me puedo basar. Eso a veces es un poco frustrante y pues no encontramos demasiado material. Buscamos en las bases de datos de la universidad, en repositorios abiertos, pero no siempre encontramos la información que necesitamos y hemos estado un poco truncados ahí. Aparte de eso, hemos intentado avanzar en lo demás. Yo personalmente he aprendido R para aprender a filtrar datos correctamente. He trabajado R y Excel al tiempo. Y también he trabajado con herramientas de visualización de datos como Dravaio, como Visme, que lo aprendí hace poco. Bueno, algunas herramientas de visualización de datos. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer cuando un tema tiene poca documentación? ¿Cómo se podría entrar a investigar? Eso sería la pregunta. Muchas gracias. Bueno, la revisión sistemática nos apoya en ese proceso. Si nosotros estamos haciendo esa revisión, de ahí la importancia de hacerla, si no estamos encontrando información, lo que nos está diciendo es la necesidad de desarrollar investigación en ese tema. Nos está mostrando las falencias que hay y la necesidad que va por buen camino el hecho de que usted esté trabajando sobre esa temática. Entonces, al haber ausencia de bibliografía, de artículos, lo que nos está mostrando a nosotros como investigadores es la falta de desarrollo de investigación en esa temática que estás pretendiendo buscar a través de la revisión. Entonces, una de las ventajas de hacer revisión es tratar de encontrar eso, de llegar a ese fin. En este caso, vas a justificar por qué hiciste la revisión en X bases de datos, las mencionas, encuentras la falencia de que no hay información, entonces va a ser un punto a favor en su caso de justificación en el trabajo que estás realizando. Si no encuentran, es porque hay que empezar a trabajar en esa temática pues, de investigación. Hay que hacerlo. Ahora, en el caso contrario, cuando encontramos mucha información, entonces más trabajo aún, tenemos que empezar a filtrar, a clasificar, de esto ya lo hicieron, nos indica otro paso a seguir, ya está hecho porque voy a trabajar sobre la rueda que ya existe, entonces debes enfocar tu trabajo hacia otro reto, hacia otro objetivo. Entonces la revisión nos va a permitir eso. El hecho de que no encuentres, sí, es frustrante, pero a la vez está dando importancia, le está dando la importancia del hecho de que usted desarrolle esa investigación. Sí, yo quisiera de pronto aportar un poquito ahí con respecto a la pregunta, este, que también es importante recordar un poquito las preguntas que se están planteando, Carlos. Por ejemplo, lo que puede ser el objetivo que usted está buscando, no está con la pregunta de investigación, con las preguntas. En el mismo lado que hay retorno. Sí. Espero más de compartir y no va a silenciar.
¿Aló? Listo, ya no hay retorno. El Listo. micrófono, Ok, Javier. sí, había un Sí micrófono lo abierto. escuchamos. Ya. Entonces, ¿qué era lo que le quería complementar? Que, bueno, o sea, que no haya básicamente información eh, es muy complicado sobre algún tema, por muy novedoso que sea. Siempre va a haber algunos referentes que pueden estar relacionados, ¿sí? Entonces, es importante ahí, básicamente, como semilleros, ustedes que están planteando hacer esa revisión, realmente qué es lo que quieren cubrir, porque mirar cuál es el estado del arte, básicamente, en qué está lo que es la computación cuántica y decir que no encontramos mucha información, nos pone a revisar un poquito si las preguntas que estamos lanzando, si lo que queremos encontrar realmente está claro. Entonces yo pienso que deberían revisar un poco las preguntas según el método que nos explica la ingeniera, revisar un poquito esas preguntas, revisar un poquito esas palabras claves que está utilizando, si la está manejando en inglés o no, la relación que está utilizando con ellas en los motores de búsqueda que está utilizando, para mirar si realmente es eso lo que está pasando, que no estoy haciendo las preguntas correctas o no estoy utilizando los descriptores correctos para hacer las preguntas. Entonces, eso sería lo que quisiera complementar ahí, ¿no? Una pregunta también, Giselle, qué pena. Por ejemplo, cuando el tema está muy aterrizado, bueno, a diferencia de la computación cuántica, está muy aterrizado por lo menos al departamento, donde siempre planteamos los proyectos y los objetivos los planteamos frente al departamento. Realmente buscábamos revisiones literarias a nivel local, nacional, internacional. Ahí no, ahí arrancaríamos con la pregunta general y con los temas generales, sin enfocarnos tanto en buscar contenido más local o más regional. Le pasó lo mismo que a mí al principio. Como tenemos un foco de investigación, pues, de investigación o ya un perfil hacia dónde lo queremos aplicar, al principio queremos encontrar información. En este caso, para mí, era que tuviera que ver con la MIPYMES de aquí en Cúcuta, norte de Santander. Entonces, al entrar y tratar de hacer esa revisión, no, el problema se debe abordar de manera general. Incluso en el momento de hacer esas búsquedas, no habían resultados o yo no encontraba tampoco información. Entonces, se empieza a tratar de resolver ese problema de manera general, intentar aplicarlo ya no solo aquí en Cúcuta, sino a nivel país, y empezar a ver qué están haciendo los otros países, porque yo me empiezo a buscar en esas bases de datos donde publican Europa, China, Estados Unidos. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en materia de investigación en el tema que yo estoy desarrollando? Y cómo han resuelto o qué falta por resolver es lo que voy a encontrar en esa revisión. Pero a nivel local, en este caso, tú lo estás llevando allá en el departamento, yo lo llevaba a las MIPYMES de Cúcuta, norte de Santander. Entonces, la revisión se queda corta, no hay gente desarrollando investigación en esos temas, no hay, si hay trabajos, en algunos casos he encontrado trabajos que estaban muy desactualizados y no cubrían el criterio de inclusión que eran a partir del 2016 en adelante. Entonces, ya el trabajo se lleva de una manera más general. De acuerdo pues a la experiencia, le estoy respondiendo porque me pasó. Vale, gracias. Sí, esa era como la pregunta. Muchas veces va y busca a nivel, no como la región, no encontrar contenido en ese sentido. Gracias. No, bueno, muy bien. Giselle, yo tengo una pregunta, pues como directora de semillero. Nosotros en el semillero hemos trabajado algunos proyectos que les hemos llamado de diferentes formas, les hemos llamado estado del arte de tal cosa, les hemos llamado documentación de tal cosa,
hemos trabajado en eso, pero con todo el tiempo que he estado trabajando con semillero de investigación, yo he notado que los estudiantes, cuando quieren trabajar en un proyecto, ellos quieren llegar y hacer ya el proyecto, y esta parte de buscar los antecedentes, de saber si esto que yo voy a investigar realmente vale la pena, todo eso que usted nos ha explicado hoy, le da, llamémoslo así, entre comillas, como pereza, ¿sí? Y algunas veces esa etapa hace que el estudiante se desanime en el proyecto que va a trabajar. Entonces, usted utilizaba al comienzo un término diciendo pues que esta era una etapa difícil del proyecto. Entonces, ¿qué recomendaría usted, digamos, a nivel de semilleros? Porque lo que ha planteado es algo bastante riguroso, ¿no? Es lo que está haciendo para su trabajo de doctorado. Sí. Y entonces, o sea, ¿cómo podríamos nosotros a nivel de semilleros como facilitar un poco este trabajo para los estudiantes, para que a ellos no les quede como tan, como tan engorroso, o digamos tan, que no se cansen al hacer este trabajo, porque es necesario? O sea, cuando ellos dicen es que quiero hacer esto, o sea, siempre llegan con muchas ideas, y cuando uno les dice, bueno, vamos a hacer primero el estado del arte, vamos a mirar cómo está ese tema, si realmente vale la pena investigar, para ver de dónde vamos a arrancar, todo ese cuento, entonces ya, como que se baja el ánimo. Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer ahí para que esa parte que obligatoriamente debe hacerse, ¿cierto?, la podamos hacer de una manera, eh, no sé, didáctica, sencilla, eh, eh, menos rigurosa. Bueno, en mi experiencia, pues, a mí me hizo falta llevar ese proceso, pues, de investigación en la vida de pregrado. En maestría uno mejora esa habilidad y esa capacidad, pues, de investigar. Estar en un semillero en el pregrado es importantísimo para uno desarrollarse como investigador. Entonces, yo en el pregrado no lo hice porque no estuve, sí estuve en el semillero, pero el semillero no tenía como esa visión, pues, y yo tampoco en ese momento como estudiante la tuve, pero al momento de enfrentar y tratar de justificar y dar respuesta a mi trabajo de investigación, lo que me motivaba de desarrollar esa revisión era que a través de la revisión, como resultado, yo iba a tratar de definir esos retos que van a justificar mi trabajo de investigación. Entonces el muchacho en el semillero tiene la idea de lo que va a hacer, entonces es generar estrategias, talleres, de desarrollar pequeñas revisiones, donde el resultado de la revisión sea el reto de desarrollar ese objetivo que él ya tiene en mente, que quiere desarrollar. Entonces, a través de la revisión, hacer talleres durante el semestre que desarrollen una revisión, que al final el resultado de esa revisión sea que me genere el reto de lo que él quiere hacer. Entonces, eso lo va a llevar a hacer esa revisión, a ir a buscar si de verdad ya alguien desarrolló lo que yo quiero hacer, si ya está hecho, para que yo voy a seguir trabajando sobre lo que ya está hecho, ¿no? Si ya está hecho, entonces yo debo ser capaz de identificar aquello que hace falta para mejorarlo o para buscar una nueva manera de hacerlo. Entonces, de esa manera motivaría al estudiante. Entonces, bueno, si usted tiene muy claro qué quiere hacer, pero bueno, vamos a buscar información científica que me justifique y me dé el aval de por qué yo quiero llegar a la aplicación que quiero desarrollar. Creería yo, ¿no? Desarrollar talleres durante el semestre, en una sesión no. Yo al principio, cuando empecé a hacer la revisión, yo no sabía ni qué era SLR.
Entonces, si tienen la posibilidad de desarrollarles estas capacidades a los estudiantes durante el pregrado, durante su estancia de los semilleros, eso sería muy bueno, excelente para ellos, para que dentro de unos X años tengan esa facilidad de poder enfrentarse a estos retos en los que uno quiere seguir creciendo profesionalmente. Entonces, tienen el tiempo, las herramientas para generarles talleres durante los semestres que estén adscritos a los semilleros, que vayan desarrollando esas capacidades, que no todo se logra en un momento, ¿no? Hay que leer artículos, buscar presentaciones, videos que le expliquen, si no, no llega uno a comprender este trabajo de revisión. Y a la final uno, cuando ya empieza a caminar sobre ese trabajo, ya empieza a desarrollar esa habilidad y pues se le va a quedar para trabajos posteriores. Lo que usted aprenda, entonces lo va a poder aplicar cuando tenga que enfrentarse a ese tipo de desarrollos de investigación. Entonces, en el semillero, que desarrollaran estrategias, talleres para aplicar. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Sí, entonces se puede aplicar la técnica de talleres. Sería bueno hacer eso. Sí, ingeniera, yo quería también complementar un poquito lo que usted estaba diciendo de los talleres, que pues sí es importante, por ejemplo, reducir esa actividad, porque es que tenga en cuenta que el SRL, o sea, que hace en este caso a nivel de casi doctorado y como incluso proyectos que soportan alguna maestría. Entonces, tenga en cuenta que estamos trabajando con estudiantes de semilleros, entonces los estudiantes de semilleros son de primero, digamos, de los primeros semestres, cuartos semestres, y esta actividad rigurosa y formal, pues va a requerir un nivel también bastante, digamos, de madurez en ese sentido, porque los artículos no es solo encontrarlos, hay que leerlos, hay que mirar básicamente qué es lo que soportan, y para un muchacho estar leyendo 10, 15 artículos, a lo que se reduce, por ejemplo, esa búsqueda, después de hacer todo ese proceso, pues es claro que para él va a ser un poco pesado, pero sí se puede, digamos, trabajar alguna especie de revisión sencilla, como lo planteaban algunos talleres, donde puedan de pronto resolver una pregunta que les lleve a ellos, por ejemplo, a leer de pronto un artículo o revisar algún proyecto similar a lo que él quiere hacer. Entonces, no es enmarcarlos en que deban hacer obligatoriamente un SRL para poder continuar con el proyecto, porque ese no sería, digamos, el camino más expedito para ellos, sino que a través, por ejemplo, de esas actividades sencillas de consulta, llamémosle así más bien, de lectura de un artículo, ojalá en español, y si tiene habilidad en inglés, pues que se lea en inglés, que tenga que ver con la temática, pero que le ayude a ampliar un poquito su visión sin necesidad de hacer toda esa rigurosidad, y que lo que en última más que lo motive a que lo frustre, ¿no? Con todos esos documentos. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Sí, efectivamente, todo lo que se ha hablado en este momento, esa es la inquietud mía, porque pues ya uno tiene bastante tiempo en esto y puede suceder lo que hablaba usted, de la palabra frustración. O sea, el estudiante, al ver que tiene que ponerse a leer una serie de artículos y que tiene que hacer un documento y toda esta cuestión, él va a ver que se va a demorar, a veces se puede demorar un semestre completo en ese proceso, y al siguiente semestre es que va a empezar realmente a desarrollar el proyecto, y eso sí, el proyecto es viable. O sea, es decir, si realmente encontramos que se puede hacer, esa situación sucede, ¿sí? Entonces, por eso yo pues hice esa pregunta debido a eso, a que realmente yo me he enfrentado a eso. Sí, claro, es que nosotros como semillero, por ejemplo, a nivel de semillero no es tan importante justificar una investigación, de decir, tengo que mirar si la están haciendo, si no la están haciendo,
No, porque pues, la idea es empezar a hacer ese ejercicio de aprendizaje de algunos procesos que se llevan a cabo, como ese, de leer un artículo, de codificar algo, de intentar, ¿sí? Porque ellos empiezan a experimentar ahí. Entonces, es eso, ¿no? Mm, mm, Pues sí, lo que pasa es que como los estamos llevando a eventos nacionales, internacionales, entonces allá hay jurados que conocen de los temas, que saben que existe, que no existe, entonces nosotros tenemos que tratar de que los estudiantes trabajen en temas que realmente requieran investigación, porque si no, cuando los enviemos a los eventos, allá los jurados van a empezar a decirles pues que eso ya está, que eso ya hay otros proyectos, o sea, hay jurados que son. Entonces, si no los hacemos pasar por esa etapa, ellos se pueden enfrentar a una frustración peor en un evento al que vayan a participar. Ingeniera Ese es el Mary, problema. ingeniera Mary, Sí, dígame. Acá estoy, acá eh, estoy. pues agradecerle a Giselle este espacio que nos ha brindado a todos los integrantes de los diferentes semilleros. Y pues con respecto a esa pregunta que usted tiene y sí, esa gran pregunta que uno se hace como director de semillero y que nos aqueja casi que a todos, porque muchos de los estudiantes que ingresan a nuestros semilleros pues no se imaginan que allí van a hacer un proceso de revisión de artículos o de revisión de documentos para poder establecer de repente un proyecto, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé por primera vez como directora del proyecto del semillero, perdón, de videojuegos, para mí fue un reto llegar a establecer este campo que es el campo de la investigación, ¿sí? Todavía sigue siendo un reto porque muchos de los estudiantes son más del hacer, ¿sí? De hacer cosas, ¿sí? Que de investigar. En este caso, pues uno como director busca, primero es identificar esos estudiantes a los que les gusta investigar y a los que no, pues los ubica ya en un proyecto avanzado. Entonces, lo que prácticamente desde del inicio hice fue eso, identificar a aquellos que les gustaba la lectura para tratar de incentivar a aquellos que no les gustaba leer, porque el tema acá crítico en nuestros semilleros es la lectura, ¿sí? La lectura. Y es verdad también lo que la ingeniera menciona, cuando vamos a Recolsi regional y más aún cuando van a la nacional, aunque yo creo que es más dura la regional que la nacional, en la regional siempre, digamos que los factores que más uno ve negativos son la revisión de antecedentes. Entonces, obviamente, pues en el tema de una revisión sistemática de literatura, pues es a un grado de doctorado, un grado más superior, pero nuestros estudiantes están a la capacidad o tienen las habilidades y deben tener también ese ánimo para lograr hacer una revisión de documentos y de documentos que sean científicos, porque también ese es otro tema que uno cuando inicia a hacer una revisión, ellos empiezan a hacer revisión sobre documentos que no tienen tanto valor científico. Entonces también empezar a inculcarle desde los semilleros esos motores de búsqueda científicos. Es como la primera parte, el primer acercamiento que uno hace para poder empezar con el tema de investigación. Eso pues sigue siendo un reto aún porque los estudiantes, por ejemplo, en mi caso, que han logrado sacar artículos y han ido a eventos, pues han durado hasta 3 semestres para lograr sacar un documento, ir a hacer una conferencia, pero estos proyectos de investigación sirven porque de cada proyecto de investigación sale un proyecto y es allí donde se vinculan aquellos estudiantes que no, pues no les gusta el tema de investigar, sino del hacer, del crear cosas. Entonces, pues para en términos de semillero, pues nosotros tenemos que bajar esa revisión sistemática a otro nivel, pero aún como lo dice el ingeniero Eduard Puerto, ese nivel debe ser riguroso, ese nivel
de investigación debe ser riguroso. Pues seguirá siendo el reto para nosotros, pero pues nuestra misión se fundamenta en eso, ¿no? En incentivar la investigación a cada uno de los miembros de los semilleros. Esa es mi intervención. Bueno, muchas gracias, ingeniera Claudia. Ha sido un buen aporte. Muchas gracias. La forma como usted está manejando esto en su semillero me parece pues adecuada. Bueno, entonces sería mirar cómo estos espacios, fíjese todo lo que salió de esta conferencia, o sea, Excelente. Un abordaje de este tema que, como usted dice, todos lo enfrentamos todos los semestres con los estudiantes, los que llegan nuevos, los que ya están, uno tratando de que todos se mantengan motivados, o sea, lo que usted dice está bien, o sea, poner a cada uno a hacer lo que le gusta hacer y para lo cual es bueno, o sea, ese esquema pues puede funcionar muy bien, a usted le ha funcionado, entonces gracias por su aporte. Vamos a empezar a aplicarlo, aplicarlo a ver cómo nos funciona. Es como lo que he logrado, ¿no? Lo poco que se ha logrado en nuestro semillero, y pues cuando uno les habla de temas, es que es nada más llevar 3 artículos y sentarlos es complicado, no sé. Entonces uno lo que hace primero es identificar esos estudiantes que en realidad sí les gusta el tema de investigación, y ustedes saben que investigar, como Giselle lo decía, Giselle lo mencionó muchas veces durante la reunión, requiere un esfuerzo del investigador. Por ejemplo, ya cuando ella hablaba de las preguntas, de cada una de las preguntas, y poder identificar cada uno de estos artículos, cuál me sirve, cuál no me sirve, y todo eso pues es entrar a leerlo, y entrar a leerse el abstract, entrar a leerse hasta la metodología, el desarrollo de cada uno de estos documentos, pues requiere de un gusto y de que le guste a usted la lectura. Sobre todo el tema fuerte acá es que nos guste identificar por qué es. Ese es digamos, el fuerte, es que el estudiante le guste saber por qué y por qué, que a cada cosa que encuentre, bueno, y esto y por qué aquí, y por qué allá. Eso es como lo fundamental para identificar los estudiantes. Cuando uno encuentra, y son muy pocos los que uno logra encontrar, pero sí los hay. Entonces, lo primero que uno atrapa son esos estudiantes, porque a partir de ellos es que salen los proyectos, porque esos que les gusta el por qué y el por qué, son los que nos ayudan a generar las ideas para los proyectos. Gracias, Giselle, muy chévere, muy buena la charla, nos motivó a todos a hablar. No, gracias a ustedes y a la profesora Mary por pensar en mí para compartirles un poquito de lo que he ido aprendiendo y de lo que estoy trabajando. Muchas gracias, Giselle, de verdad que, o sea, el que usted haya querido compartir toda esta experiencia es bueno, porque, o sea, no hay nada como hablar de lo que uno hace, ¿sí? De lo que uno hace, y eso es lo que usted nos ha mostrado, o sea, lo que está haciendo y a lo que se ha enfrentado y cómo ha buscado soluciones, y así es, de eso es que aprendemos todos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o ya terminamos la sesión de preguntas? Ok, sobre la grabación, sí, la ingeniera Giselle nos hizo el favor de grabar, entonces vamos a compartir un link donde ustedes la van a poder volver a mirar, y pues sí, para poder estudiarla mejor. Entonces, ingeniera Giselle, muchísimas gracias por colaborar en esta actividad, muchísimas gracias a todos los asistentes. Yo les pasé un formulario para que llenaran la asistencia. Si alguien no lo ha diligenciado, por favor, llénelo. Eh, eh, este, eh, el video, bueno, como yo tengo los correos, o sea, los que se registraron en la asistencia, ¿sí? Los que están registrados en la asistencia es a quienes les voy a enviar el video. Voy a volver a pasar acá el link por si alguien no se registró, para que por favor lo haga.
porque a estos correos electrónicos son a los que yo voy a pasar el link del video, ¿ya? Bueno, entonces, muchísimas gracias por todo. Ingeniera Giselle, ya podemos dejar de grabar, si es tan amable.